Hola mis amigos, que Dios los bendiga a ustedes. Que el Espíritu Santo, que es nuestro guía, que fue el guía de nuestro Señor Jesucristo, los guíe de acuerdo con su voluntad. Quien quiera, quien esté dispuesto, disponible, quien quiera someterse a la palabra de Dios, obviamente se someterá de forma automática al Espíritu Santo. Y Él guía, Él orienta, Él inspira, Él hace que nosotros comprendamos su santa palabra. Me gustaría hoy tratar este tema que le interesa a todo el pueblo, en todas las tierras, en todo el mundo. Es la palabra que Jesús dijo. Jesús lo dijo. No fue un profeta o un apóstol, fue el propio Dios quien lo dijo. Él dijo así. Él dijo, mirad que nadie os engañe, que nadie os engañe. ¿Cómo una persona puede colocarse en una posición de no ser engañada? Si el mundo, aún más con las informaciones, la violencia de la información a través de Internet y los medios de comunicación, ¿cómo la persona no puede engañarse con noticias falsas, con fake news, etcétera, etcétera? Bien, pero Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Después Él dijo así, y habréis de oír de guerras, habréis de oír de guerras y rumores de guerras. ¿Qué quiere decir? Guerras y rumores de guerras. Guerras, todo el mundo, el ser humano ya está acostumbrado a oír hablar de guerras, desde el principio del mundo. Pero actualmente, en estos últimos tiempos, Jesús habla de rumores de guerra. Oiréis hablar de rumores de guerras. Nosotros sabemos, usted sabe de la guerra que Rusia y también Ucrania están viviendo. Entonces, personas que están muriendo todos los días. Ucrania está bajo las tinieblas debido a que falta luz, falta energía, está a oscuras y el hambre y las pestes, las dolencias, las enfermedades. Eso lo estamos viendo del lado de Ucrania, hoy, puntualmente en Ucrania. Sin embargo, eso está también sucediendo en África. Hay otras guerras de las que nadie habla. Hay muchas guerras por todo el mundo. Y la pregunta que yo me hice, ¿cómo podemos no ser engañados? Jesús dijo así, no os alarméis. ¿Cómo podemos vivir en este mundo sin estar asustados por las guerras y rumores de guerras? Los rumores de guerra se refieren, yo creo, estoy seguro, es aquella guerra, la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial que ya
está siendo ensayada aquí en Europa. Ya está siendo ensayada, porque ya se habla con mucha claridad de guerra atómica. Los países de aquí, de Europa, se están armando con subterráneos, cavando, haciendo refugios para la población. Entonces vemos que hay un gran temor. Las personas están asustadas, viviendo asustadas, sujetas al miedo, a las dudas, sujetas al estado emocional catastrófico, que esa es la gran guerra que todos los seres humanos enfrentan. Porque más allá de las guerras exteriores, existen las guerras interiores. Son del lado emocional del ser humano. Tal vez usted que me ve en este momento esté viviendo en esta situación. Usted está emocionalmente fragilizada o fragilizado. Usted en esta actual situación, la enfermedad, si usted tiene una enfermedad, si usted tiene un resfriado, ese pequeño resfriado se puede transformar en gripe y otras cosas más. Puede suceder todo, porque el lado emocional, quiero referirme especialmente al miedo, a las dudas, hace que nosotros perdamos incluso la inmunidad. Usted lo sabía. Cuando una persona es emocionalmente debilitada, su inmunidad baja, se cae. ¿Cómo vamos a poder vivir? Jesús dijo, no os alarméis, no os alarméis. ¿Cómo podemos estar sin estar asustados delante de la calamidad, de las enfermedades, de las pestes, de las guerras, de los rumores de guerras, de los problemas políticos, de la falta de agua, de la falta de comida, las pestes propagándose a montones? ¿Cómo podemos vivir sin estar asustados? Sin tocar nuestro lado emocional. Solo hay una manera, mi amiga y mi amigo. Es recibiendo el Espíritu Santo. Solo quien nace del agua y del Espíritu tiene el Espíritu Santo. Solo quien nace de nuevo, conforme Jesús le dijo a Nicodemo, es capaz de sobrepasar todas esas situaciones. Solo quien nace de Dios es de Dios. Solo quien nace de Dios es hijo de Dios. El mundo dice, todos somos hijos de Dios, todos son hijos de Dios. ¿Cómo que todos son hijos de Dios si hay gente que no cree en Dios? ¿Es verdad? ¿Es así o no? Yo no creo en Dios, dice la persona. E incluso insulta a Dios. ¿Cómo una persona puede decir que no cree en Dios, insulta a Dios, ofende a Dios y que incluso así sea hija de Dios o hija de Dios? No hay forma. Hijo de Dios, mi amiga y mi querido amigo, es solo aquel que nace de Dios. Quien no nace de Dios no es hijo de Dios, es claro eso. Nítido y claro. Si usted nació de Dios, usted tiene el Espíritu Santo. Si usted no nació de Dios, usted no tiene el Espíritu Santo. Esa es la razón de por qué Pablo también dice que quien no es de Cristo, o mejor dicho, aquel que no tiene el Espíritu del Señor Jesucristo, no es de Él. Es decir, no es hijo de Él, no tiene nada con Él. Solamente cuando una persona nace de Dios, tiene el Espíritu de Dios.
y teniendo el Espíritu de Dios, ella interiormente es fuerte, resistente e inquebrantable. Ella es inquebrantable. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la consuela. Él es quien consuela, el consolador, es el estimulante. Por ejemplo, nosotros enfrentamos luchas por fuera a montones, pero estamos tranquilos. Nosotros no perdemos noches de sueño a causa de eso. No. El Espíritu Santo es nuestro buen pastor. Realmente, es lo que Jesús dijo a través de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me llevará a los verdes pastos. Solo quien es hijo de Dios tiene ese derecho, tiene ese privilegio de ser guiado por el buen pastor que es Jesús en la persona del Espíritu Santo. Primero viene Jesús, después viene el Espíritu Santo. El Espíritu de Jesús para cuidar a las ovejas del Señor Jesús, de su pastor. Entonces, mi amiga y mi amigo, solamente cuando una persona nace de Dios, tiene esa seguridad emocional y espiritual. No sirve tener dinero. Puede tener el dinero que tenga. Claro, ¿quién es pobre? ¿Quién vive en la miseria, en la pobreza? Quiere tener dinero y piensa así: si yo tengo dinero, voy a resolver todos mis problemas. No. Los que tienen dinero dicen así: yo quisiera tener paz. Solo un poquito de paz. Yo daría todo para tener un poquito de paz. Pues bien, no tiene paz porque no tiene el Espíritu de Dios. Y no tiene el Espíritu de Dios porque no nació de Dios. Solo quien nace de Dios es hijo de Dios. Es claro, usted puede ser mi hija, yo puedo ser su hijo. Usted que me está viendo ahora, no puede, de ninguna manera. Yo nací de mi padre y de mi madre, hablando de forma humana, pero después conocí a mi Señor y Salvador Jesucristo, que me llevó a la condición de hijo de Dios. De la misma forma como Él, Jesús, nació de Dios, Él nació de Dios para ser hijo de Dios, ¿no? ¿No fue así? El Espíritu Santo descendió sobre María y generó en ella el Hijo de Dios, que es Jesús. También tiene que suceder con usted, con todo ser humano. Solo así no vamos a estar asustados, preocupados, ansiosos, nerviosos, desequilibrados emocionalmente. Solo cuando tenemos el Espíritu de Dios, tenemos todo. Y esta es nuestra preocupación o nuestra función. Nosotros queremos llevarles a las personas, no una religión, no una teoría, no una filosofía, no una doctrina, no una iglesia. Nosotros queremos que usted nazca del Espíritu Santo. Porque si eso no sucede, usted continúa siendo la misma criatura. Usted continúa siendo hijo de su padre y de su madre. Para ser hijo de Dios, usted tiene que ser generado por Dios. ¿Está claro eso? Esto es como 2 más 2 son 4. Usted nace de Dios, usted es hijo de Dios. Usted no nació de Dios, usted no es hijo de Dios. Vea que Jesús tuvo que ser generado por el Espíritu Santo para ser hijo del Dios Altísimo. Y ese es el patrón que Él nos dio para que entendiéramos que es ser realmente hijo de Dios. Y quien es hijo de Dios quiere agradar a su Padre. Cuando la persona nace de Dios, quiere hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo fue el caso de Jesús? Padre, que no se ha hecho conforme a mi voluntad, sino a la tuya. 3 veces él oró, él hizo esa oración. Entonces, amiga y amigo,
Nosotros no queremos que usted abrace una religión, una iglesia. Nosotros queremos que usted abrace aquello que Dios dijo. Lo que Él dijo es verdad. Llueva o haya sol, sucederá. No hay otra manera. Jesús dijo así: no os alarméis, no os alarméis. ¿Cómo Él puede pedir o mandar una cosa que nosotros no podemos hacer? No, si Él dice no os alarméis, es porque Él da condiciones para que no vivamos asustados con los rumores de guerra, de una tercera guerra, la última guerra, la guerra atómica. Solo cuando somos de Dios, tenemos esa tranquilidad de que todo está corriendo rigurosamente de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso nuestra vida. Yo puedo hablar por mí, incluso mi vida, porque sé que mi Señor existe. Es lo que Pablo dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final me dará la victoria. Y esta es nuestra fe. Entonces esta fe es la que tiene que monitorear su vida, conducir su vida. Esa es la fe, es el oxígeno divino, es el oxígeno del reino de Dios. Que usted tenga el Espíritu de Dios. Si usted no lo tiene, haga de tripas corazón, invierta, coloque toda su fuerza. Las personas colocan toda su fuerza para tener una formación profesional. Estudian 4, 5, 6 años y a veces toda la vida para tener más informaciones, más informaciones. Usted no necesita entrar en una facultad ni en una escuela para tener el Espíritu Santo. Usted tiene que querer, tiene que buscar, tiene que confiar o creer en lo que Jesús ofrece. Cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará a toda verdad. Mañana hablaremos más al respecto, pero no se olvide, para que usted sea de Dios, usted tiene que nacer de Dios. De la misma forma como Jesús nació de Dios, usted tiene que nacer de Dios. ¿Está bien? Hasta mañana y que Dios los bendiga. Es más, yo no puedo olvidarme de esto. Este sábado tendremos la caminata del amor y me gustaría mucho estar en Brasil para participar con Esther de esta caminata del amor, que se realizará en las grandes ciudades de Brasil, especialmente en San Pablo, será en el Ibirapuera. Lleve usted a su prometido, a su prometida, a su marido, a su esposa, lleve a sus hijos, lleve a su familia a la caminata del amor. Usted tendrá un momento de placer allí por ejemplo, quien vive en San Pablo, en Ibirapuera. Allí usted va a tener algunas horas de ocio, solo pensando uno en el otro y comulgando la misma fe. ¿Está bien? Que Dios los bendiga. Y este sábado a las 9:30, si no me equivoco, en el horario de Brasilia. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.